Muy bien, te quiero invitar a leer la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Es fácil, 2, 3, 4. Segunda Timoteo 2, 3 y 4. Dice, la Reina Valera 60, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y te voy a leer también la Nueva Traducción Viviente, que dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Amén. Hoy te voy a hablar de ser militantes del reino. Y lo interesante de la palabra militante es que está muy de moda, ¿o no? De hecho, hoy muchos militantes iban para un acto político. Vimos pasar los micros, iban todos tomando cerveza a 10 de la mañana. No sé qué es lo que van a conmemorar, pero evidentemente van a estar muy divertidos los muchachos. La palabra militante implica que hay una militancia, que hay algo por lo cual militar. Ahora, en nuestro país, en nuestro contexto latinoamericano, tal vez la palabra militar no tiene una buena aceptación en medio nuestro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por todos los gobiernos militares que se han vivido en toda la región y que han hecho cosas nefastas en los países. Pero la realidad es que la palabra de Dios compara la vida cristiana con la vida de un militar. Aquellos que tuvimos que hacer el servicio militar obligatorio, cada tanto nos sale un poquito el facho que nos pusieron adentro. Ah, chiste. Pero la realidad es que cuando... Vamos a ir para otro lado. Si nosotros no hemos vivido bajo una disciplina militar, nos cuesta entender mucho lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque a nosotros, de los años 80 y pico en adelante, la sociedad nos ha formado para que nadie te diga lo que tenés que hacer, para que nadie dirija lo que vos tenés que hacer, para que vos tomes tus propias decisiones, porque estamos en un ambiente, en una cultura democrática, donde todo es relativo, donde todo puede ser, donde no hay un apego a las autoridades y a las leyes. Entonces vos estás en una sociedad, esta es la cultura babilónica que Satanás está metiendo, que es cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Y no importa quién está al lado tuyo, si a vos te viene bien lo que estás haciendo, está bien, no importa el otro. Y la realidad es que eso es una destrucción sistemática de la sociedad, porque eso es egoísmo. El egoísmo va en contra del amor. Y lo que dice la palabra de Dios, Jesús en Mateo 24, dice que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y una vez hablábamos, y este amor no tiene que ver con el amor de nosotros hacia Dios. Y muchas veces se ha interpretado como que lo que se va a enfriar es el amor a Dios, y por eso Jesús dice, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Pero la realidad es que el contexto de Mateo 24 y donde Jesús lo está diciendo, ese amor tiene que ver en las relaciones interpersonales, tiene que ver en las relaciones que se dan dentro de la iglesia. El amor de muchos se va a enfriar. La falta de amor es un síntoma del egoísmo reinante. Entonces, lo cierto es que a vos te hacen creer que cuando vos militás por una causa política, vos estás militando por algo bueno. Pero la realidad es que cuando vos militás por una causa política, lo que vos estás militando es algo temporal, no es eterno, y es algo para que los líderes de ese movimiento político se posicionen y después se olvidan de vos.
Por eso el país está como está. Entonces tenemos que comprender que la palabra militancia, que hoy parece algo romántico, no tiene nada de romántico. La militancia requiere obediencia. Por eso vos te vas a encontrar en las manifestaciones sociales en nuestro país que si la gente no va y no accede a ciertas cosas, empiezan a perder. ¿Por qué? Porque los líderes le empiezan a quitar cosas. ¿Por qué? Porque no militan. Entonces la realidad es, ¿cómo podemos entender esto de la militancia? Y más cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener una vida de militancia, que tenemos que ser militantes. Era lo que leíamos recién, ¿no? Se lo dice ahí Pablo a Timoteo. Vos tenés que ser un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora, esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque una de las mayores complicaciones o dificultades que tiene vivir el Evangelio es poder rendir nuestra voluntad personal. La persona que milita deja su voluntad personal de lado y solo se mueve por la causa en la cual se metió. Y la realidad es que esto empieza a chocar con lo que te decía antes. Pará, estamos en democracia, nadie te tiene que decir lo que tenés que hacer, nadie te tiene que obligar a nada, nadie tiene derechos sobre tu vida. Entonces vos no podés ser un militante. ¿Cuál es la causa que vos estás siguiendo? Y la realidad es que cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y venga detrás de mí, la realidad es que esa imagen es la renuncia de nosotros mismos. Es morir a nuestro yo, es morir a nuestras ideas, es morir a nuestros intereses, es morir a nuestra comodidad, es morir a todo lo que nosotros nos gustaría alcanzar, lograr. ¿Por qué? Porque abrazamos una causa mayor que es el Evangelio del Reino. Por eso tenemos que ser militantes del reino de los cielos. Entonces, Pablo pone como ejemplo y le dice a Timoteo, vos tenés que militar, ¿no? Y la realidad es que la palabra militar, militancia, militante, como te decía, está sacada del contexto justamente militar, de las Fuerzas Armadas, donde hay una orden verticalista de autoridad, donde vos no te podés negar a obedecer. Y eso choca con nosotros. Porque nosotros creemos que la iglesia es una democracia. Creemos que la iglesia es una democracia en la cual todos tenemos voz y voto. Y la realidad es que el reino de los cielos es un orden verticalista, donde Dios es el que dice lo que hay que hacer y yo tengo que obedecer. Entonces la realidad es que cuando nosotros pensamos en el reino de Dios y pensamos en nuestras vidas y pensamos en el día a día, esto empieza a chocar con nosotros y por eso nos cuesta tanto cambiar nuestras vidas. Por eso nos cuesta tanto ser transformados a la imagen de Jesús. Nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos transforme, que nos cambie, que haga algo en nosotros como si fuera por arte de magia. Ahora, la realidad es, Dios puede transformar mi vida, Dios puede hacer milagros en mi vida, pero yo tengo que estar dispuesto a obedecer. Si yo no estoy dispuesto a obedecer, Dios no puede hacer nada conmigo. No es que no quiera, sino que yo no lo dejo. Y por eso la palabra dice, vos tenés que militar, vos tenés que ser obediente a la palabra de Dios. Anoche nos hablaban algo de eso, ¿no? Si Dios te llama, obedecé. Yo digo, pero José, me estás choreando el mensaje de mañana. No, pero bueno, a ver, si Dios lo dijo también por otra voz, quiere decir que hay un llamado a la obediencia y no nos podemos hacer los sordos. Entonces, como te decía, un militante hace lo que sus superiores ordenan. Y la persona que se niega a obedecer en un ámbito militar se va al calabozo. Directamente. O sea, no hay. Entonces, cuando yo sé por qué
Dios permitió que yo hiciera el servicio militar. Porque me permitió ahí entender lo que son los niveles de autoridad y lo que es la obediencia. Entonces la realidad es, cuando vos estás metido en un ámbito militar y vos no te podés negar, ¿no? Y viene la orden y te dice, cuerpo a tierra, y vos ves que está lleno de cactus, ¿qué haces? Cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra, ¿no? Y vos no sabés cómo hacer para contorsionar tu cuerpo para ligar las menos espinas posibles, ¿no? Gente mala esta pero te forjan el carácter, te sacan la comodidad, te enseñan lo que es autoridad, ¿no? No voy a decir que vuelva al servicio militar porque me van a odiar todos, pero la verdad que a algunos les hace falta para que sepan lo que es la autoridad y para que valoren lo que está en casa. A veces desvalorizamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces la realidad es que cuando la palabra de Dios habla y pone esta comparación, y Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que militar como un buen soldado de Jesucristo. A ver, no hay muchas interpretaciones para esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Un soldado qué es? Un soldado. ¿Un militar qué es? Un militar. Ahora, ¿lo hacemos por algo de la tierra? No, soldados de Jesucristo. Militamos la causa de Jesús, militamos el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que Cristo está regresando para gobernar sobre las naciones. Nos movemos por esa causa, nos movemos por ese destino profético que el Señor nos ha prometido, nos movemos por esa esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en los gobiernos de turno, nuestra esperanza está puesta en el gobierno que va a descender por medio de Jesucristo. Entonces nosotros militamos por esta causa. Pablo diría en otra parte, por esta causa yo ahora estoy preso. O sea, ¿qué es lo que lo lleva a Pablo a estar dispuesto a ir preso? Su militancia. Entendió que la causa por la cual él milita no es una causa temporal, no es una causa pasajera, no es una causa política. Nadie trataba en esa época de derrocar al emperador. No había una revolución política en contra de Roma. ¿Cuál era la causa? Que el reino de Dios venga a la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que militar. Esa es nuestra militancia. Y los valores de esa militancia están aquí en la palabra de Dios. El llamado a ser cristiano es un llamado a ser militante. Y Pablo le dice a Timoteo, mirá, el soldado, el que milita por el Señor Jesucristo, dice, no se puede enredar en los negocios de la vida. Tiene que obedecer a aquel que lo contrató, a aquel que lo llamó, ¿no? Y la realidad es, el militar, como te decía, sigue las órdenes del oficial que está al mando y no las discute. Y la palabra de Dios no es para discutir, es para obedecer. En ningún lado de la palabra de Dios te dice a vos, mirá, Daniel, fíjate si te parece. Si le pones un poquito de onda, hace esto. No, es un mandamiento, son mandamientos de Dios, donde Él te dice, hace esto, orá sin cesar, amá a los tuyos, ámense unos a otros, vivan como es digno del llamado del Evangelio. Y no es una, pongámoslo a votación a ver si a vos te parece bien. No hay un plebiscito, no es un sí o no, no te da opciones, tenés que obedecer. Si vos abrazás al Señor Jesucristo, tenés que obedecer lo que su palabra dice. No hay término medio. Ahora dice, no hay que enredarse en otras cosas, ¿no? Y hablaba ahí, te leía las dos versiones, ¿no? Uno dice, no enredarse en las cosas de la vida, y la otra traducción dice, no se mezcla con la vida civil. Ese término sí es bien militar. Tenés los militares y tenés los civiles, ¿no? Ahora dice, no hay que enredarse, no podés estar jugando a dos puntas. O sea, o te jugás por el todo o quedás afuera. No hay término medio. Y esto es muy importante porque muchas veces
en la vida espiritual nosotros vamos buscando el equilibrio, ¿no? Un poquito de oración, un poquito de tele, un poquito de congregarme, un poquito de cine, de pasear. A ver, y no está mal todo eso, pero la pregunta es, ¿cómo decido yo esas cosas? ¿Las decido para tener equilibrio en mi vida? ¿Para no ser fanático? ¿Para que no me consideren un loco religioso? Entonces, ¿tengo que parecer normal? Uno de los mayores males que vive la iglesia de los últimos tiempos es una filosofía que se metió hace unos años atrás, que le dijo a la iglesia, mirá, nosotros tenemos que parecer normales. Y la pregunta es, ¿cuál es la normalidad? Y la normalidad es, tenemos que no parecer bichos raros en el mundo. Escuchamos la misma música, hablamos igual, nos preocupan las mismas cosas, sufrimos las mismas cosas, vamos al cine a ver las mismas cosas, compramos lo mismo, estamos detrás de una carrera consumista igual que el mundo porque somos normales. Y la realidad es que cuando vos ves un militar no es normal. Rompe con el molde de la normalidad. ¿Por qué? Ya de movida te usa uniforme. Y vos lo podés identificar. De movida usa armas, que no todos usan. Bueno, casi. Hoy ya no sabés lo que es, pero rompe con el molde de lo normal. Y la realidad es cuando vos querés parecer normal para el mundo, dejá de ser normal para el reino de Dios. Te convertís en un extraño en el reino de Dios. Entonces la realidad es, el enemigo te va a venir a tentar, te va a venir a buscar y te va a decir, no seas extremista. ¿No? Y como decimos, como la otra vez decía, una de cal y una de arena. Voy compensando. Vengo a un culto, el fin de semana que viene me voy de paseo. Vengo el miércoles, el domingo me voy al Rosedal de Palermo, qué sé yo. Poné donde vos te guste. ¿Por qué? Y porque no podés estar todo el tiempo en la iglesia. Entonces, si voy el miércoles a la noche folclórica, ¿el sábado para qué? Una vigilia. Pero si voy el viernes y voy el sábado, el domingo me quedo durmiendo. ¿No? Y empezás a buscar un equilibrio, porque vos decís, no, porque a ver si en mi casa piensan que estoy loco. ¿No? Y la realidad es que, el cristiano nunca puede ser alguien normal para el mundo. O sea, si no se dan cuenta que yo soy diferente, quiere decir que el mundo está dentro mío. Si no se dan cuenta que hablo diferente, que hablo de otra manera, y no hace falta que vayas por la vida diciendo, ay, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. No, simplemente, si vos no tenés quejas y alabás, si vos tenés un corazón agradecido, porque entendés que tu bienestar no depende de un gobierno, sino de tu relación con Dios, y dejás de quejarte por lo que está pasando, la gente va a decir, ¿y a este qué bicho le picó? No lo picó el mosquito del dengue, lo picó otro mosquito que está dando vueltas por acá, en el nombre de Jesús. No. La pregunta es, ¿el mundo cómo te ve? ¿Te ve como un militar del reino? ¿O te ve como alguien que pasa desapercibido en el mundo? Se trata de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? ¿Qué es lo que yo priorizo día a día? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mis recursos económicos? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Los que estudian, ¿para qué estudian lo que están estudiando? Es tan simple como eso. ¿Para qué elegís una carrera? Para estudiar. Si es para ganar plata, bueno, no es la motivación correcta, no tiene que ser tu prioridad. Ahora, si vos estás estudiando lo que estás estudiando porque vos decís, no, esta carrera que estoy estudiando me sirve como herramienta para el llamado que Dios me hizo, wow, buenísimo, dale para adelante.
Dale para adelante. Y encima vas a ganar plata. Porque el Señor te va a hacer prosperar, porque lo estás obedeciendo a Él primero. Cuando nosotros trabajamos, ¿cuántos? No voy a preguntar cuántos trabajan acá porque no. Pero, a ver, puedo llegar a ser medio conflictivo con lo que voy a decir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que me motiva a trabajar? Ya sé, ganar plata. O sea, a ver, nadie va a trabajar porque el aire es libre, ¿viste? Y por deporte, ¿no? Nadie trabaja, todo por interés baila el mono, dice el dicho. Todos vamos a trabajar y todos trabajamos porque tenemos un interés de recibir una paga en algún momento de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser en el día, cada 15 días, semanal, mensual, no sé. Vos vas porque vas a recibir una recompensa. Ahora bien, ¿cuál es la prioridad de tu recompensa económica? Porque la realidad es que mi recompensa económica tiene que estar atada al propósito del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no trabajo simplemente para sostener a mi familia, está dentro de mis responsabilidades, pero el que provee es Dios. Entonces, cuando yo entiendo que el que me provee es Dios, yo tengo libertad para usar mis recursos para el reino. Y Dios es fiel y no me deja faltar nada. Entonces, cuando vos trabajás y vos lo que tenés en mente es lo que vos querés alcanzar, lo que vos te querés comprar, y dejás de lado lo que a Dios realmente le interesa, y la verdad, ese dinero no me va a hacer prosperar. Por eso enseñamos tanto sobre el diezmo. Porque el diezmo no se trata de cantidad de dinero, sino que se trata de fidelidad. Se trata de probar a Dios y vas a ver que Dios bendice el resto. Tener libertad para poder ofrendar sin tener que estar sufriendo por la ofrenda. Tener libertad para apoyar las obras misioneras. ¿Por qué? Porque es nuestro ADN. O sea, la iglesia está para comunicar el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces, mis recursos tienen que estar a disposición de la causa del reino. ¿Te das cuenta que lo que es militar una causa no es así nomás como algo romántico? Tu todo está puesto ahí. No se enreda con los negocios de la vida. No se va detrás de la vida civil. Sos un militar del reino de Dios, ¿no? Hasta, es más, Efesios 6 dice que tenés que tomar la armadura. Así que vos imagínate, vamos a la guerra con esto. Vamos a la guerra. Tenemos que ser militantes. Ahora, ¿qué armas usamos? Vamos a leer 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ahora, cuando Pablo dice, aunque andamos en la carne no quiere decir pecado. Nosotros nos hemos acostumbrado a interpretar que cuando la Biblia habla de la carnalidad, automáticamente habla de pecado. No, la carne es nuestra naturaleza humana. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro, somos humanos. ¿Cuántos son seres humanos acá? Está bien, muy bien. Quiere decir que sabes quién sos. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Hola. O sea, no vivimos como vive el mundo. O sea, no nos movemos de la misma manera. No tenemos los mismos intereses. No tomamos las mismas decisiones. Y dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ok, esto se trata de agarrar la calavera de Hamlet en la mano. ¿Saben quién es Hamlet, no? Estoy hablando de... Hamlet era el esqueleto que teníamos en casa.
Tenía un esqueleto porque mi hermana iba a estudiar medicina y le regalaron un esqueleto. Y estaba en el cajoncito y le pusimos Hamlet de nombre. No, pero Hamlet es un personaje de una obra de teatro de Shakespeare, que es la famosa frase, ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿La escucharon alguna vez? Bueno, ese es el famoso Hamlet. Ahora, para el cristiano no es ser, porque ya somos hijos de Dios. La clave es agarrar la calavera de Hamlet y decir, creer o no creer, esa es la cuestión. Porque nosotros vivimos lo que creemos. Las decisiones que tomamos están basadas en las cosas que nosotros creemos, que puede estar alguna de acuerdo a la palabra de Dios y otras decisiones que están totalmente descontroladas, fuera de la palabra de Dios. Pero lo que vos crees es lo que vos decidís. Lo que vos crees es lo que vos vas a vivir cada día. Entonces la realidad es, si nosotros no creemos que estamos llamados a ser militantes del reino de Dios, no vamos a vivir lo que es una militancia verdadera. No vamos a poder vivir esto de que aunque andamos en la carne, nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales. O sea, no decidimos igual que el mundo, no pensamos igual que el mundo. Ahora, ¿dónde se da esta batalla? En tu cabeza. Todos tenemos un cerebro, somos seres humanos, ¿no? A algunos les funciona mejor, a otros nos funciona más lento, ¿no? Es como que le tenés que ir dando pataditas para que avance, para que la neurona haga la sinapsis y funcione el cerebro, pero todos tenemos cerebro. Y ahí están nuestros pensamientos, ahí está nuestra mente. Y lo que está diciendo el Señor, lo que está diciendo ahí Pablo, dice, tenemos que destruir las fortalezas mentales que están en nuestro cerebro. Nuestra forma de pensar tiene que ser transformada. Nuestra forma de razonar tiene que ser distinta. Entonces, una de las cosas que nos decían en la colimba era, el soldadito no piensa, el soldado ejecuta. Así con esa voz, ¿viste, a Greta? El soldado no piensa. ¿Cómo no piensa? El soldado ejecuta las órdenes. Y vos decís, pero ¿por qué? Porque en el ámbito militar, y esto es clave para poder entender, es de la obediencia depende tu vida. Entonces, si estás en un ámbito de guerra y el que está al mando dice cuerpo a tierra, no importa lo que hay en la tierra, vos te tirás porque eso va a salvar tu vida. Porque el oficial a mando está viendo algo que vos no ves. Y vos tenés que obedecer. Vas a preservar tu vida y la vida de tus compañeros. Entonces, cuando hay una orden es porque hay una razón de atrás. Y esa razón es preservar tu vida. ¿Para qué? Para que llegues a la meta. Cuando Dios te dice algo y vos tenés que obedecer porque eso va a preservar tu vida. Y si el Señor te dice, tirate de cabeza, vos tirate de cabeza porque eso es lo que va a ser bueno para vos. Pero me voy a romper la cabeza, vos tirate. Si Dios lo dijo, vos tirate que vas a estar a salvo. O sea, no cuestiones las órdenes de Dios. O sea, los mandamientos de Dios no son para cuestionar, son para obedecer. Y eso es lo que tenemos que cambiar el chip de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestras armas son espirituales, no carnales. Te lo vuelvo a decir, mirá, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, ¿la realidad cuál es? El mundo, la cultura de Babilonia, te va a llenar de argumentos para que vos justifiques tu desobediencia. Para que vos no hagas lo que Dios quiere que vos hagas. Esas son fortalezas que se forman en nuestra mente y nuestro razonamiento empieza a razonar como razona el mundo. Estoy haciendo un trabalengua, ¿no? ¿Sí? ¿Poquito? Bueno, te lo planteo de otra manera. Rebobino.
Cuando vos tomás una decisión, sea cual sea, vos tomás una decisión, un trabajo, como te decía, un estudio, que no hay nada de malo en eso, es bueno y hay que hacerlo. ¿Cuál es el razonamiento que usás? Como te decía antes, si vos vas a estudiar una carrera simplemente para ganar plata, ese es un razonamiento humano. Tu razonamiento tiene que ser espiritual. Señor, ¿cómo esta carrera va a contribuir a que vos cumplas tu propósito en mí? ¿Ahí se entendió mejor? Entonces, cuando vos militás para el reino de Dios, todas tus decisiones van a estar enmarcadas dentro del propósito de Dios para tu vida. Y los razonamientos humanos se van a sujetar al razonamiento de Dios. Pablo también escribe y dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿pensamos como Jesús? ¿Usamos nuestra mente como Jesús? Bueno, eso se trata la transformación de nuestro ser, de ir siendo transformados a la imagen de Él. Como te decía, nosotros tenemos que lograr cambiar el chip filosófico que el mundo nos ha impuesto. Podríamos estar hablando horas de esto, pero no es la idea. Pero la realidad es que lo que nosotros somos, nuestra forma de pensar, es como, ¿viste el iceberg? ¿Viste el iceberg? Que vos ves una punta de hielo arriba del agua y abajo es mucho más grande. ¿Sí? Se me viene esa imagen. Entonces muchas veces nosotros vemos en nuestra vida lo que se ve. Me va re mal, no sé por qué me pasa esto, no entiendo nada de lo que estoy pasando. La pregunta es, ¿qué es lo que está debajo? ¿Cuáles son tus raíces? Porque lo que no se ve de tu vida, ahí va a estar tu cultura, va a estar tu filosofía de vida. Esto lo vemos en el curso de sanidad interior y restauración de la identidad. ¿Se acuerdan que hay un dibujito de un iceberg? Bueno, lo que más cuesta cambiar en nuestra vida no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Nuestra base de razonamiento, la filosofía con la cual nosotros tomamos decisiones. Es ahí donde el diablo nos ha enraizado fundamentos de este mundo y que son incompatibles con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que trabajar para cambiar esa manera de pensar de nosotros. ¿Lo crees? ¿Se entiende? Ahora, todo lo que el mundo nos impone, lo que hace es que nosotros nos vayamos más y más apartando de la obediencia a Dios. Y es necesario derribar esas fortalezas. Mira lo que dice el versículo 5 de 2 Corintios 10. Dice, derribando argumentos y toda altivez tiene que ver con soberbia, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, me gusta porque usa una palabra que está buena, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ahora bien, vamos a desmenuzarlo rápidamente esto. Fíjate qué interesante es esto, porque ahí vamos a entender mucho de lo que es la guerra espiritual. ¿Te interesa? ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo digo? Muy bien, ok, ahí va. Todos sabemos que el diablo nos quiere destruir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él vino a robar, matar y destruir. Ahora, ¿cómo lo hace? Y muchas veces nosotros creemos que somos importantes para Satanás. Creemos que somos tan importantes para él, que él nos ataca. Y que él está constantemente pensando en lo que yo hago. La realidad es que el engaño de Satanás es mucho más sutil y acá radica la batalla espiritual que todos tenemos que llevar. El ataque de Satanás es en contra nuestro, pero él lo que va a hacer es que nosotros no conozcamos a Dios. Toda la filosofía del mundo, todos los argumentos que el mundo pone, todas las ideologías que hoy están pululando por ahí, dice, se levantan contra el conocimiento de Dios. Para Satanás lo importante
es que vos no conozcas a tu papá, que vivas en orfandad, porque de esa manera Él te tiene atrapado. Y así tiene atrapado al mundo. Fíjate que el problema del mundo no lo tiene con que vos vengas a la iglesia. El tema es cuando vos le querés dar a conocer al Señor. O sea, la mente está preparada para rechazar que podamos conocer a Dios. Es como el enemigo forja nuestra cultura y nos mete dentro de esa cultura. ¿Para qué? Para que nosotros no conozcamos a Dios. Entonces, la batalla que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, es que no conozcamos a nuestro Padre. Que ni siquiera lo conozcamos como Padre. Que vivamos en orfandad. ¿Sabes qué estamos? ¿Cómo saber si estoy viviendo en orfandad? Te digo 3 síntomas fáciles para que vos descubras. Ingratitud. Cuando no hay gratitud, estás orfandeando. Queja. Cuando hay queja en tu vida, estás orfandeando. Y el otro, sarcasmo. Cuando vos hablás con sarcasmo, cuando vos escuchás gente que habla con sarcasmo, con indirectas, ¿no? Bueno, es un síntoma de orfandad. Podríamos mencionarlo más, pero no es el tema de hoy. Pero simplemente te los tiro para que vos vayas viendo. Podría tirar mucho más. Pero el tema es ese, el Satanás, lo único que le interesa es que vos no conozcas a Dios. Ahora, Efesios 4, ¿te acordás? Efesios 4 habla de los 5 ministerios, ¿no? Por tanto, Él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vos fijate qué interesante que es esto, que la iglesia, el funcionamiento de la iglesia es para que todos crezcamos en el conocimiento del Señor. El mundo, ¿qué te va a decir? La iglesia no es importante, ¿para qué te congregás? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué? Porque no quiere que conozcas al Señor. Entonces la realidad es, cuando yo no conozco al Señor, y no, obviamente si no conozco al Señor es porque esto en mi vida no está, ¿no? Porque Él se revela por medio de su palabra. Yo termino decidiendo lo que quiero sin tener en cuenta a Dios. Y yo me puedo decir cristiano, me puedo decir evangélico, puedo venir cada tanto a la iglesia, pero ¿sabes qué? Estoy en las manos de Satanás. Tan simple como eso. Entonces es importante que nosotros tengamos que tomar una decisión de ser militantes del reino. Ser militante del reino es llevar una vida de obediencia plena al Señor Jesucristo. Es decir, yo voy a obedecer, cueste lo que me cueste. Es entrega total, al 100% entrega total. Es poner en primer lugar los mandamientos, las ordenanzas de quien nos ha reclutado. ¿Quién te reclutó para el reino de Dios? El Señor. Tenés que obedecerlo a Él. Tenés que seguir sus mandamientos. Tenés que seguir sus ordenanzas. No es lo que a vos mejor te parece, es lo que Él dice. ¿Lo crees? Ser militante es un estilo de vida en el cual no se puede optar por tiempos. Al 100%. Al 100%. El militar no deja de ser militar el día que tiene Franco. Y parece que los cristianos tenemos de lunes a sábado Franco y el domingo nos ponemos el disfraz de cristiano y venimos a la iglesia. O sea, es 100%. Vos no dejás de ser cristiano, de ser cristiana cuando vos salís de la iglesia. Eso déjalo para el trabajo. O sea, cuando vos salís del trabajo, ya ahí dejaste, haces tu vida. Pero el que milita para el reino de Dios no hace lo que mejor le parece, hace lo que tiene que obedecer al Señor. Entonces, ser militante del reino es un estilo de vida, es la vida entera. No puedo optar por tiempos, no puedo andar equilibrando mis tiempos. Porque cuando vos equilibrás tus tiempos, siempre vas a estar en deuda con alguien. Vos tenés que ser cristiano al 100% en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en la iglesia, en el barrio, en todos lados. Y ahí no vas a tener conflicto con los tiempos. Ser un militante del reino
nos lleva a obedecer, aún cuando no estemos de acuerdo con las órdenes recibidas. No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos tienen algún tipo de desacuerdo con lo que Dios nos dice en su palabra? No levanten la mano, pensalo. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿y para qué Dios pide esto? Es una pavada. O sea, no tiene sentido lo que me está pidiendo. Aunque no estés de acuerdo, si te dice cuerpo a tierra, porque es para preservar tu vida. Ay, pero Señor, hay piedras, cuerpo a tierra. Si vos querés que una bala no te pegue en medio del marote, tirate cuerpo a tierra. Así de simple. Pero lo más importante de esto es que la palabra de Dios nos insta a ser militantes del reino. Se lo dice Pablo a Timoteo, comportate como alguien que milita para el reino de Dios. Sos un militante del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que militamos? Que la gente conozca a Dios por medio de la iglesia. Que la gente conozca al Señor por medio de tu vida. Como decimos siempre, lo más parecido a Jesús que la gente va a encontrar, ¿quién es? Pobre gente. ¿No? Pero la realidad es esa. Si somos cristianos, tenemos que revelar a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Pero la buena noticia, como dice Efesios 1:23, que lo vengo repitiendo hasta que se nos grabe, ¿dónde está la plenitud de Cristo? En Él. ¿Viste que hay que repetir las cosas 7 veces para que se queden grabadas? Efesios 1:23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, el cual lo llena todo en todos. Yo, solito, solo con mi alma, puedo ser un buen representante de Jesús, pero me quedo en el camino. Ahora, cuando me uno con el cuerpo, cuando me uno con la iglesia, cuando puedo discernir, entender, comprender lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la plenitud de Cristo se manifiesta en medio nuestro. Entonces la realidad es, ¿cómo hago para que conozcan al Señor? Siendo parte de la iglesia. Quedándome en casa no voy a dar a conocer a Cristo. Pensando que la iglesia no es importante, no voy a ser conocido a Cristo. Yo tengo que estar metido en la vida de iglesia, comprometido con la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos revelar la plenitud de Cristo a aquellos que no lo conocen. ¿Lo crees? Entonces la pregunta que queda flotando y que te voy a hacer ahora es, si querés ser un militante del reino, dejá de militar por las cosas pasajeras. Dejá de moverte y decidir por lo que no tiene valor en el reino de Dios. Muchas veces estamos preocupados por lo que tiene valor en el mundo y pocas veces nos ocupamos de lo que tiene valor en el reino. Es cuestión de cambiar tus valores. El militar, no se enreda con las cosas de la vida. ¿Oramos?